Muy buenas tardes para todos y todas. Recibo un especial saludo de parte del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, así como los demás magistrados y magistradas que integran la corporación. En el mismo sentido, un saludo muy especial de la doctora María Lucero Novoa, director de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En la tarde de hoy le damos la bienvenida a la conferencia inaugural al ciclo de capacitaciones sobre Derecho Penal y Sistema Penal Acusatorio que hará la Escuela Judicial durante este año. La conferencia de hoy, conferencia inaugural, reviste especial importancia, pues tiene el propósito de establecer los requisitos para aplicar la ley 1908 del 18 a personas vinculadas a grupos delincuenciales. Ello con miras a establecer el marco normativo que regula la imposición de la medida de aseguramiento a los integrantes de los grupos armados organizados, GAO, y los grupos delictivos organizados, GDO. Todo ello como parte de las tareas y funciones de los jueces de control de garantías. Para iniciar el abordaje de este asunto, en la tarde de hoy nos acompaña el doctor Carlos Enrique Cortés Otero, quien, como mencionaba, impartirá la conferencia titulada Régimen de Libertades en los procesos penales adelantados contra miembros vinculados a grupos armados organizados, GAO, o grupos delincuenciales organizados, GDO. El doctor Carlos Enrique Cortés Otero es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, magíster en Derecho con énfasis en Derecho Penal, cuenta con una especialización otorgada por el Consejo General del Poder Judicial de España y asimismo ha hecho pasantías de investigación en la Universidad de Salamanca. Ha sido defensor público, empleado judicial y actualmente es juez quinto penal del Circuito de Control de Garantías de Bucaramanga. Doctor Carlos Enrique Cortés Otero, es un gusto tenerlo entre nosotros y tiene el uso de la palabra. Un cordial saludo, doctora María Lucero Novoa, como directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Igualmente un saludo extensivo al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, como presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Igualmente un saludo a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que nos acompañan en esta conferencia virtual. Para mí es un gusto compartir con ustedes un tema importante en materia jurídico-penal que tiene que ver con las garantías fundamentales, con las reglas aplicables a la restricción del derecho fundamental a la libertad dentro de un contexto especial que es precisamente la investigación y persecución de conductas delictivas relacionadas con los grupos de delincuencia organizada y con los grupos armados organizados. Precisamente para abordar este tema he preparado unas diapositivas que contienen información importante y relevante sobre el tema, de la cual considero que se puede tomar atenta nota, especialmente porque hago énfasis en referencias jurisprudenciales que pueden ser muy útiles para el desarrollo de las actividades judiciales cotidianas. Muy bien. Entonces, la presentación de la conferencia, el título es Régimen de Libertad de los Procesos Penales adelantados contra los GAO y GDO. Debo aclarar en adelante GAO y GDO, pero se trata entonces de grupos armados organizados y GDO, grupos de delincuencia organizada, grupos delictivos organizados. Como introducción puedo plantear entonces que con esta conferencia se plantea el propósito de esclarecer los requisitos aplicables por la ley 1908 del 2018 a un grupo de delincuencia con miras entonces a precisar el marco normativo que regula la restricción de la libertad de las personas que se encuentran vinculadas a un proceso penal como investigados por pertenecer a un grupo armado organizado o a un grupo de delincuencia organizada. También se pretende con ello sensibilizar a los compañeros funcionarios judiciales en torno a la importancia de esclarecer los requisitos para la aplicación de esta norma en aras de que no se llegue a afectar derechos y garantías de las personas investigadas dentro del proceso penal y en suma que se tengan unos criterios, insisto, acordes con el marco normativo aplicable y con su fundamentación. De manera que, entrando en materia, podemos establecer el contenido de la exposición. Haré una introducción sobre el régimen de libertad en Colombia con definiciones, principios, reglas aunado a los límites formales y sustanciales para las medidas de aseguramiento, que es el mecanismo mediante el cual se priva de la libertad de manera cautelar y transitoria a las personas investigadas dentro del proceso penal y durante el proceso penal. Formas de privación de la libertad en materia penal, desarrollo de los requisitos para la imposición de una medida de aseguramiento, fines constitucionales de la medida, clases de medidas de aseguramiento, fundamento y desarrollo
del juicio de proporcionalidad, que tiene mucha incidencia en el tema que vamos a abordar en la tarde de hoy. Régimen de libertad para los GAO y GDO dentro del sistema penal acusatorio, criterios para aplicar el marco normativo especial a los GAO y GDO, y el plazo legal razonable para los GAO y GDO. De entrada podemos entonces advertir que dentro de esa fundamentación global del régimen de libertad tenemos que verificar a qué hacemos referencia con un régimen, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española establece entonces que se trata de un sistema político, un conjunto de normas. De manera que dentro de ese conjunto de normas es importante precisar que la libertad es un elemento fundamental de un Estado constitucional, social y democrático de derecho. Su protección es esencial en el respeto de la dignidad humana. De manera que dentro de esas normas de la Constitución que permiten la restricción del derecho a la libertad podemos rescatar las siguientes. El artículo 28 de la Constitución nos indica de entrada que toda persona es libre, pero que esta libertad puede ser afectada dentro del proceso penal por una decisión judicial, por motivos previamente señalados en la legislación o en el ordenamiento jurídico, pero por un mandamiento escrito de autoridad judicial. Bueno, en cuanto al mandamiento escrito, obviamente es una referencia a una formalidad porque, por ejemplo, en el sistema acusatorio, esta restricción a la libertad y atendiendo al principio de oralidad y en la actuación procesal, pues claramente, por ejemplo, en las decisiones de control de garantías, la fundamentación de la decisión, inclusive la parte resolutiva más allá de la formalidad es de manera oral. Sin embargo, lo que hace énfasis la norma constitucional es que debe contar con una decisión judicial que respalde ese mandamiento de privación de la libertad. Es una clara expresión de reserva legal y judicial, a diferencia de la Constitución de 1886, donde cualquier autoridad pública podría o podía ordenar la privación de la libertad de una persona. Ya en esta Constitución Política de 1991 tiene una reserva judicial. También está obviamente las circunstancias de flagrancia, en las cuales el ciudadano o la persona es sorprendida durante la comisión de un delito y apresada, detenida con posterioridad, respetando un principio de inmediatez. En la actualidad existen 5 circunstancias de flagrancia señaladas en el sistema acusatorio, artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. No entraré en detalles sobre ellas, pero básicamente conllevan al sorprendimiento inmediato o posterior aprehensión con unos elementos que permitan colegir que precisamente esta persona tendría una seria vinculación a la conducta delictiva que se investiga. De manera que esa es otra modalidad que se avala por la Constitución Política en el artículo 32 sobre la privación de la libertad. Y en todo caso, tiene unos controles legales ante la Fiscalía General de la Nación, que ejerce ese primer control legal conforme al artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, y en aquellos casos donde sea susceptible la imposición de una medida de aseguramiento por factores objetivos, el caso debe ser presentado ante un juez de control de garantías, y en todo caso, dicho control judicial debe surtirse dentro de 36 horas siguientes al momento de la aprehensión, de la captura. Los límites formales y sustanciales de la medida de aseguramiento se pueden dividir de la siguiente manera. Los límites formales son aquellos que marcan la reserva de ley y la reserva judicial, mientras que los límites sustanciales hacen referencia a la estricta legalidad, es decir, los motivos por los cuales se priva de la libertad a una persona deben estar claramente fundamentados en la ley, claramente desarrollados en la ley. Ello con miras a proscribir las detenciones arbitrarias. El principio de excepcionalidad quiere decir que las personas pueden ser privadas del derecho a la libertad, aquellos que sean sometidos a un proceso penal, pero claramente cuando sea estrictamente necesario, no puede ser la regla general que en el trámite de un proceso penal las personas se defiendan estando privados de la libertad. La privación de la libertad debe estar debidamente fundamentada, debe estar debidamente motivada, y claramente siempre salvaguardando el derecho a la libertad y con una afectación del mismo de carácter excepcional.
El principio de gradualidad implica que debemos optar por distintas alternativas para decidir cuál es la medida o el mecanismo cautelar que viene al lugar sin sacrificar de manera desproporcionada, de manera arbitraria, derechos y garantías fundamentales de la persona sometida al proceso penal. Y en cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, es una compensación de los sacrificios que comporta la medida de aseguramiento para los titulares del derecho respecto a otros fines constitucionales que en Colombia se dividen en dos grupos: fines constitucionales de carácter procesal y extraprocesal. Los procesales son claramente avalados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que contempla el riesgo de fuga o no comparecencia, el riesgo de alteración probatoria o destrucción de elementos de prueba que permitan o que conlleven obstrucción a la justicia. Son los dos fines constitucionales de carácter procesal, mientras que los de carácter extraprocesal pueden ser controversiales en la medida en que pueden conllevar abusos. Esto lo ha señalado la Corte Interamericana en distintas decisiones. Lo vamos a revisar en esta charla. Sin embargo, ya en dos oportunidades, por ejemplo, tratándose del peligro para la comunidad, claramente se avisora por parte de la Corte Constitucional que ha emitido un control favorable frente a este fin constitucional, ello porque también se avala dentro de la misma Convención Americana la restricción de derechos, del derecho a la libertad en salvaguarda de otros derechos, y en este caso derechos colectivos como la paz, el orden público. Y claramente en cuanto a derechos de las víctimas resulta igualmente necesario, y en algunos contextos inclusive con mayor preponderancia, como por ejemplo en el caso de violencia contra la mujer. Nótese que la misma Convención Belén do Pará obliga al Estado colombiano, en el artículo 7º, literal F, a que se adopten medidas efectivas como medidas de protección para la salvaguarda de las mujeres víctimas de violencia, y claramente dentro de ese escenario, dentro del ámbito criminal o penal. Como ya les había indicado, la reserva judicial de la privación de la libertad es un tema que obviamente resultó innovador en su momento en la Constitución del 91, como quiera que le quitaba facultades a otras autoridades públicas para proferir mandamientos de privación de la libertad. En este caso, lo reitera la Corte Constitucional, sentencia C716 del 2007, entre otras, pues claramente se hace esa distinción entre el antiguo modelo constitucional y el nuevo modelo constitucional, donde claramente la privación de la libertad tiene una reserva judicial y por motivos claramente establecidos en la ley. En cuanto a esos motivos previamente señalados en la ley, la sentencia C456 del 2006 establece que esa fijación de las condiciones de la privación de la libertad deben estar establecidas en la ley y que frente a ello el legislador tiene amplios márgenes de discrecionalidad. Pero estimo en todo caso que dentro de esos amplios márgenes de discrecionalidad deben existir criterios de proporcionalidad, igualmente revisar distintas alternativas, lo que conlleva entonces un análisis por parte del legislativo responsable en cuanto a la ley penal, como quiera que su aplicación o su ambigüedad inclusive puede llevar a afectación de derechos y garantías fundamentales. Recordemos que el derecho penal que se fundamenta en esa facultad que se le da al Estado para sancionar, para imponer penas, ese es en sí el jus puniendi, y conlleva entonces dos subprincipios que son el de fragmentación y subsidiariedad. Entiéndase fragmentación, que solamente se perseguirán, se castigarán estas conductas desviadas elevadas a la máxima categoría de reproche como delito. Y eso en cuanto a la fragmentación y subsidiariedad, es que no existe otro mecanismo dentro del ordenamiento jurídico, salvo el penal, para atender esa problemática. De manera que es un análisis que debe hacer el legislador al momento de expedir normatividades de carácter penal. Las formas de privación de la libertad dentro del proceso penal o dentro de una actuación penal son dos, básicamente las medidas cautelares personales que en el sistema acusatorio se pueden imponer a partir del inicio formal, con la formulación de imputación o con el traslado del escrito de acusación en el proceso abreviado. Y una vez se resuelve el caso, una vez se profiere una sentencia condenatoria y declarada responsable penalmente una persona acusada, se le impone una pena. Entonces, a partir de ese momento, del sentido del fallo,
la medida cautelar o medida de aseguramiento se mantiene, por así decirlo, vigente y entra a cumplir el sentenciado o la persona condenada una pena, según lo establece nuestro ordenamiento jurídico, lo cual ha señalado la Corte Constitucional que no afecta la presunción de inocencia a pesar de que la sentencia no ha adquirido firmeza, no cuenta con esa característica de cosa juzgada, sin embargo, pues es permitido ello y conforme al artículo 450, Código de Procedimiento Penal. De manera que siempre existirá una constante tensión entre la presunción de inocencia y la afectación del derecho a la libertad respecto a la prevalencia del interés general y fines del Estado en torno a las medidas de aseguramiento, en torno a su aplicación. Siempre estará esa tensión y por ello deben plantearse unos requisitos, unos escenarios legales claros para afectar estos derechos fundamentales, el de la libertad principalmente y los demás que ello conlleva. Por ello, el test de proporcionalidad resulta necesario y, como ya lo había indicado, lo que se busca con ese test de proporcionalidad es que se proscriba la arbitrariedad, de que existan unos mecanismos que permitan una afectación del derecho, pero obviamente con unas herramientas que colijan o que adviertan la necesidad de mirar distintas alternativas, que no sea de manera reiterativa o primordial la privación de la libertad de una persona, sino que sea de carácter excepcional y con una motivación suficiente. Las dilaciones y demoras injustificadas también están proscritas dentro del ordenamiento jurídico. Nótese que la Corte Constitucional ha sido enfática sobre este punto, al igual que en lo que respecta al plazo razonable. De la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomamos bastantes decisiones judiciales sobre el tema, además de la misma convención. Pacto San José es claro sobre la materia, artículo 8, los derechos del investigado. Las sentencias C-300 del 94 también recalca la presunción de inocencia y que vincula a todos los poderes públicos, de manera que una persona no puede ser privada de la libertad por quien sea o por la gravedad, únicamente por la gravedad del delito que se le indilga, sino que además debe plantearse una fundamentación suficiente y complementaria, no quedarnos únicamente en esos aspectos. Los supuestos fácticos para la medida de aseguramiento deben estar claros, precisos y unívocos. Sentencia C-695 del año 2003. En cuanto al sistema interamericano, podemos citar algunas decisiones relevantes sobre la materia. El caso de las hermanas Serrano Cruz contra El Salvador o el caso Ricardo Canese contra Paraguay. El órgano que investiga, en este caso, en Colombia, la Fiscalía General de la Nación debe llevar a cabo dentro de un plazo razonable todas aquellas diligencias que sean necesarias con el fin de intentar obtener un resultado. Igualmente, el concepto de plazo razonable ha sido suficientemente decantado, no solamente por el sistema interamericano, sino ya por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional en sede de tutela. Dentro de las garantías del debido proceso legal se encuentra la del plazo razonable. Pacto San José de Costa Rica señala que todas las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Esto obviamente se replica en distintos tratados internacionales, por ejemplo, la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa del año 50. Recalca el plazo razonable. Igualmente, en lo que respecta a la punición, a la pena, el artículo 34 de la Constitución Nacional señala que se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y la cosificación. El Comité de Derechos Humanos, en la observación general número 13, recalca que al momento en que debe comenzar un proceso, el juzgamiento debe llevarse sin dilaciones indebidas. Ello en aras de que se pueda concluir y pronunciarse la autoridad judicial en la sentencia de una manera pronta, diligente y oportuna. Se plantean distintos factores sobre el plazo razonable, como quiera que es difícil estandarizar un plazo razonable para todos los casos cuando todos los casos son distintos. Entonces, se pueden plantear las siguientes reglas para la determinación del plazo razonable, que son aceptadas no solamente
dentro del ámbito constitucional interno, sino además convencional. La complejidad del asunto, es decir, no es lo mismo un caso de flagrancia por hurto agravado y calificado, por ejemplo, con un caso de macrocriminalidad, pensemos de un GAO o GDO de 20 capturas simultáneas, 15 registros y allanamientos, cada investigado con un abogado defensor y con un cúmulo de evidencia significativo. Obviamente, los plazos para estos dos procesos no serán los mismos, no puede agotarse en los mismos términos, en teoría, las actuaciones judiciales de uno y otro proceso. La actividad procesal del interesado, que también debe tenerse en cuenta. Nótese que ya la misma Corte Suprema de Justicia en sede de tutela ha señalado que las actuaciones dilatorias no necesariamente están revestidas de deslealtad. Son aquellas actuaciones frente a las cuales no responde la autoridad judicial, que es la que preside el proceso, que es la que se encarga de adelantar el proceso penal. Luego, entonces, si se sale la órbita de control de la judicatura, del juez, en principio no serán atribuibles a la Administración de Justicia, y por ello la actividad procesal del interesado se debe tener en cuenta, al igual que las conductas de las autoridades judiciales. En cuanto a la organización, en cuanto a la diligencia y el trámite que se adelante a los procesos. También se pueden plantear circunstancias como la fuerza mayor o caso fortuito, que también afectarían ese plazo razonable. En cuanto al restablecimiento del derecho, y nótese que hemos estado hablando desde el principio del derecho a la libertad, de las garantías fundamentales, porque eso es lo que se va a enfocar para la aplicación de la ley 1908 respecto a los GAO y GDO el día de hoy. Encontramos entonces que el derecho a la libertad de locomoción se reconoce como un derecho y no es como tal un beneficio, es un derecho. De manera que, si bien es cierto, existen normativas, existen leyes que prohíben la concesión de beneficios para ciertos delitos. Se trae a colación, por ejemplo, la ley 1121 del 2011 o la ley 1098 del 2006. Nótese que allí se plantean una serie de restricción de beneficios que se le puedan conceder a personas investigadas por una serie de delitos determinados. Pues en estos casos el plazo legal razonable no se rige por las reglas de los beneficios. Es un derecho y por ello debe garantizarse y debe restablecerse la libertad una vez haya culminado o se haya vencido ese plazo legal razonable para mantener privada la libertad a una persona. En el caso de la ley 1121 respecto a los delitos de terrorismo, secuestro, extorsión y conexos, o en el caso de la ley 1098 del 2006, artículo 199, en los casos, por ejemplo, de delitos sexuales contra menores o contra la vida, del homicidio, cometidos contra menores de edad. Las medidas de aseguramiento y todas las medidas restrictivas del derecho de derechos, y en este caso el derecho a la libertad, deben ser necesarias. Es decir, decretadas por autoridad judicial, deben tener un carácter provisional, un cumplimiento de requisitos de ley y deben estar fundamentadas en algunas de las finalidades constitucionalmente admisibles. Sentencia C318 del 2008. Ya hice ilustración de los fines constitucionales, no es el objeto de esta charla, pero en todo caso era mi deber también exponerlos. El principio de gradualidad de las medidas de aseguramiento colige entonces que estas medidas contemplan unos fines que además deben, en cuanto al caso concreto, advertirse si existen otras medidas de aseguramiento, si existen distintas alternativas que puedan resultar más idóneas y menos gravosas. De eso se trata entonces uno de los límites sustanciales de la medida de aseguramiento: proporcionalidad, razonabilidad de las medidas cautelares personales. La privación de la libertad constituye la mayor afectación de la dignidad humana, atendiendo a que conlleva de forma concomitante la limitación de las demás garantías fundamentales de las personas. Siempre deberá constituir el último recurso de las agencias penales estatales dentro del ejercicio del poder punitivo. Es una reflexión que comparto con ustedes. Hablemos entonces de la duración de las medidas de aseguramiento. En un entorno normal, en una circunstancia normal, el parágrafo del artículo
7 del Código de Procedimiento Penal, pues señala unos motivos o una circunstancia frente a las cuales se plantea un plazo legal razonable fijo de la medida de aseguramiento, que en términos genéricos en el proceso ordinario es de 1 año, y sin embargo, se puede prorrogar por 1 año más cuando se adelanten delitos que sean de competencia de la justicia especializada, sean 3 o más los acusados, es decir, son unas circunstancias normativas que están claramente señaladas en la ley que permiten ampliar ese término inicial de privación de la libertad. De no prorrogarse, pues la consecuencia será la sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad, como quiera que se entiende. El plazo legal razonable no desconoce que la medida de aseguramiento en un principio se impuso para la salvaguarda de los fines constitucionales. Y por el paso del tiempo no necesariamente han desaparecido los fines constitucionales. De manera que por ello el legislador sabiamente ha dispuesto que, si bien es cierto, se restablece el derecho a la libertad, pues en todo caso se ordena, se establece una sustitución de la medida con imposición de medidas no privativas de la libertad, que en principio entrarían a salvaguardar los fines constitucionales que fueron objeto de análisis en la imposición de la medida de aseguramiento. En cuanto al juicio de proporcionalidad, medida de aseguramiento idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. De esto ya hice mención sobre estos criterios. Y en cuanto a la idoneidad, pues únicamente señalar que se trata de la actitud de éxito del mecanismo cautelar escogido, la necesidad que debe revisarse el plexo normativo, las posibilidades con las que cuenta el juez de garantías para afectar el derecho a la libertad y que no sea una afectación excesiva, pero sí suficiente, y la proporcionalidad en sentido estricto, reconociendo una tensión entre el derecho fundamental a la libertad y los fines constitucionales que se salvaguardan con la medida, de manera que este análisis debe conllevar a que la imposición de la medida no resulte ni arbitrario ni excesivo respecto del propósito o fin que se pretende salvaguardar. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Norín Catrimán y otros contradirigentes miembros activistas del pueblo indígena Machupe, contra Chile. Acá se establece una serie de requisitos de las medidas de aseguramiento que quiero compartir con ustedes. Finalidad compatible con la convención. Se trata entonces de que los motivos o esos criterios de necesidad de los cuales ya hice referencia se encuentran acordes con la Convención Americana de Derechos Humanos. Se ha planteado, sí, una discusión en cuanto a los fines extraprocesales, pero nuestro Tribunal Constitucional ha dispuesto ya en 2 ocasiones, en cuanto, por ejemplo, las demandas que se han surtido en contra del artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, que este fin constitucional es compatible con la Convención Americana. Las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son por sí mismas justificación suficiente de la prisión preventiva. Se explica ello entonces en que la gravedad del delito y las características personales y particulares del implicado pueden analizarse, pueden tenerse en cuenta, pero no pueden ser el único criterio que tenga el juez de control de garantías para afectar el derecho a la libertad de estas personas. En cuanto a la idoneidad, que las medidas adoptadas deben ser idóneas, verbigracia, para cumplir con el fin perseguido, es decir, deben tener una actitud de éxito. Un ejemplo claro, y yéndonos a los ejemplos absurdos, porque estos suelen clarificar más los conceptos. Usted no va a imponer una detención preventiva domiciliaria en un delito de violencia doméstica para poner a convivir a víctima y victimario en un mismo inmueble. Claramente, si se impone una medida de aseguramiento en salvaguarda de la víctima y los ponemos a convivir dentro del mismo inmueble, ellos no tendrán ningún tipo de actitud de éxito. Es previsible que puedan reincidir el agresor en su comportamiento violento contra la víctima. En cuanto a la necesidad, es preciso que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa con respecto al derecho intervenido. La proporcionalidad implica que ese sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulta exagerado o desmedido, y claramente, como todas las providencias judiciales y máxime que hagan una afectación de derechos fundamentales, deben tener una motivación suficiente. Se insiste conforme a la Carta
Pacto San José de Costa Rica, es lo que señala esta sentencia del pueblo indígena Machupe contra Chile, pero claramente también es una exigencia constitucional en el ordenamiento jurídico colombiano. La gravedad de la pena asignada al delito y el carácter de los delitos imputados suele ser un criterio que se acoge en distintos ordenamientos jurídicos. No son por sí mismos justificación suficiente para la prisión preventiva, porque nótese que no tiene un fin retributivo la medida de aseguramiento, sino que tiene una finalidad cautelar de prevención. Luego, entonces, en cuanto a la gravedad, en cuanto al juicio de reproche que se llegase a desarrollar a una persona por la presunta comisión de un delito, el escenario idóneo será entonces en el juicio oral cuando se resuelva su responsabilidad penal, cuando se decante de manera completa la acusación con las pruebas, práctica de pruebas y agotado entonces el juicio, determinar si se incurre en una conducta típica, antijurídica y culpable. Y en cuanto a esa sede de la culpabilidad, pues entonces que allí se lleve a cabo ese análisis en cuanto a ese juicio de reproche, pero no es un escenario la medida de aseguramiento para ello. También se establece en sentencia CIDH, Corte Interamericana, caso Vallarín contra Argentina, las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se imputa no son por sí mismas justificación suficiente de la detención preventiva. ¿Qué es lo que pretendo con esto? Se pretende entonces sensibilizar de que si bien es cierto lo que se pretende en un caso de GAO y GDO es afectar derechos con los mecanismos que así se han dispuesto y porque se trata de delitos graves, no menos cierto es de que no se puede perder de vista que el análisis es caso a caso. De que si bien es cierto, se trata de un proceso que se adelanta contra un grupo de delincuencia organizada, grupo armado organizado. No menos cierto es de que existen unas reglas, existen unos parámetros que se deben tener en cuenta para la imposición de una medida de aseguramiento. Luego, entonces, no significa que tratándose de una persona que esté investigada por pertenecer a un grupo de delincuencia organizada o a un grupo armado organizado, que automáticamente deba ser privado de la libertad. Debe analizarse el caso a caso, revisar entonces en cuanto a la inferencia razonable de autoría o participación, si está debidamente constituida, si se salvaguarda un fin constitucionalmente válido con la medida de aseguramiento y si además resulta proporcional, bueno, idóneo, necesario, proporcional la imposición de esa medida de aseguramiento en el caso concreto, además de urgente, conforme al artículo 306 del Código de Procedimiento Penal. En eso consiste entonces esta base o esta fundamentación normativa para dejar claro que tratándose de GAO o GDO, un proceso de esta connotación no necesariamente implica que deban esas personas sí o sí estar privadas de la libertad durante el proceso penal. Debe tener una fundamentación, una debida sustentación de la medida. De manera que en cuanto a la duración de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, esto ya lo expuso en una diapositiva anterior, lo recalco. Y en cuanto a la duración, en otros escenarios del proceso penal, en el caso que nos ocupa, de esto ya haré una exposición más detallada, pero quiero incluirlo desde este momento, en plazo legal razonable de la privación de la libertad. El artículo 307A que se incorpora a través de la ley 1908 señala que para los grupos delictivos organizados la medida de aseguramiento tiene una privación máxima de 3 años, mientras que para los grupos armados organizados la privación de la libertad conlleva una restricción del derecho por 4 años. Una vez se cumpla este término, la medida de aseguramiento será sustituida por una no privativa de la libertad. Y en el caso del proceso penal abreviado, el artículo 584 señala un término, 180 días. No podrá exceder de 180 días la privación de la libertad dentro del proceso penal abreviado, de manera que estimo que en el ordenamiento jurídico colombiano ya se han planteado suficientes mecanismos de plazo legal razonable para la restricción de la libertad en todos los escenarios, proceso ordinario, proceso abreviado, y en el caso de los grupos armados organizados o grupos de delincuencia organizada también hay un término especial. Hecha esta fundamentación, vamos a entrar en materia. Vamos a revisar cuándo es que estimo, y además así se expone en la normativa, cuando
debemos aplicar este régimen normativo especial para restringir el derecho a la libertad de los integrantes de los grupos armados organizados y grupos de delincuencia organizada, de manera cautelar en el proceso penal. Debemos entonces partir de la exposición de motivos de la Ley 1908 del 2018. Nótese entonces que dentro de la hermenéutica jurídica y dentro de esos mecanismos de interpretación de la norma, encontramos un mecanismo exegético, una técnica exegética que nos permite además, dentro de la literalidad de la norma y de la ley, retrotraernos dentro de un análisis histórico de la misma y de fundamentación, retrotraernos a los argumentos expuestos por el legislador al momento en que debatió, en que discutió esta ley 1908 del 2018, para qué se expide la norma, para qué clase de escenarios se planteó esta norma, y por ello, la exposición de motivos expuesta en la Gaceta del Congreso de la República para esta norma en específico resulta de utilidad. ¿Ello por qué? Porque desafortunadamente el artículo 1º y 2º de la Ley 1908 del 2018 no nos ofrece un escenario suficiente o por lo menos unas herramientas suficientes para advertir en qué casos y frente a qué delitos es viable aplicar este escenario especial de persecución penal, de restricción de derechos y garantías fundamentales, que es más invasivo. Nótese que se trata entonces de medidas de aseguramiento más extensas. Entraremos a mirar cómo se plantean unos requisitos más amplios, por ejemplo, para la estructuración de un peligro para la comunidad, tratándose de grupos de delincuencia organizada, grupos armados organizados, de manera que toda esta fundamentación es necesaria y estimo que es necesario igualmente acudir a esa fundamentación del legislador para conocer concretamente los argumentos expuestos y los delitos en los cuales se planteó la discusión para finalmente aterrizarlos al caso concreto y mirar si efectivamente guarda coherencia con lo que venimos haciendo en la judicatura, aplicando este dispositivo normativo. Caracterización del crimen organizado. Esta normatividad en cuanto a la exposición de motivos que se tuvo en cuenta esta distinción, una caracterización del crimen organizado en dos tipos de estructuras que se clasifican en dos tipos, el tipo A y el tipo B. El tipo A son los grupos armados organizados, el tipo B, grupos delictivos organizados. Estimo entonces que lo que respecta a el grupo armado organizado no hay dificultad para su categorización. Como quiera que le corresponda al Ejecutivo, como cabeza de la fuerza pública a nivel nacional y por mandato constitucional, establecer cuáles son esos grupos armados organizados. En principio, parten de un estudio de criminalidad, de un estudio de impacto de la organización, de sus alcances y tratándose de algunos requisitos especiales de los cuales pues traigo a colación para concluir que ciertas agrupaciones armadas verdaderamente pueden tener esta categorización, que pueden inclusive colocar en grave riesgo la seguridad no solamente de una población sino del Estado. El grupo armado organizado cuenta con una dirección de un mando responsable. Ejerce sobre una parte del territorio un control tal que permite realizar operaciones militares sostenidas y concertadas para identificar si se está frente a un grupo armado organizado. Se tendrán en cuenta los siguientes elementos. Que use la violencia armada contra la fuerza pública u otras instituciones del Estado. Nótese entonces que los grupos paramilitares y los grupos disidentes o guerrillas cuentan con esta caracterización, como quiera que utilizan la violencia armada con mecanismos letales para atentar contra la población civil y contra la fuerza pública, que tienen la capacidad de generar un nivel de violencia armada que supere la de los disturbios y tensiones internas. Estimo que en Colombia, lastimosamente, tenemos varios de estos grupos, los cuales cuentan con esa capacidad de generar un nivel de violencia armada. Pero insisto, estos grupos armados organizados, y según la ley 1908, están determinados, es decir, no le compete a la autoridad judicial en principio establecer si un grupo
armado organizado es o no es. Eso le corresponde al Ejecutivo. En todo caso, si se observa un brote de criminalidad lo suficientemente considerable frente al cual, pues, claramente podamos advertir que estamos ante un grupo o una estructura tipo B, pues podría entrar como grupo de delincuencia organizada y dársele igualmente una aplicación normativa diferencial, pero entrando en concreto sobre el grupo armado organizado, estos están establecidos por el Ejecutivo. Literal C, que tenga una organización y un mando que ejerce liderazgo o dirección sobre sus miembros, que le permitan usar la violencia contra la población civil, bienes civiles o la fuerza pública. Si ustedes miran atentamente y también son estudiosos, observadores del VIH, esta reglamentación, esta serie de requisitos son muy semejantes al del protocolo 2 reglamentario de los convenios de Ginebra, donde allí se estructuran grupos disidentes, sus características y básicamente conllevan una estructura jerarquizada con unos roles preestablecidos, con capacidad de mando y de control territorial, que tengan además conocimiento del VIH, capacidad de obedecerlo, pero no lo hacen. Y que obviamente ejerzan la Fuerza Armada. Varios de esos requisitos son aplicables a estos grupos armados organizados según la legislación y la Directiva 15 del 2016 del Ministerio de Defensa, que se tuvo en cuenta para la expedición de la norma. A ver. Ya. Elementos característicos del GAO, de los grupos armados organizados. Asociación estructurada. Nótese entonces que se trata de grupos que operan como piezas de un conjunto social. Se distribuye jerárquicamente, no se trata de un grupo pequeño, sino que tiene unas dimensiones sumamente considerativas, sumamente relevantes para indicar que se trata de una pieza de un conjunto social, es decir, que se trata de un segmento social importante que ejerce entonces esta violencia armada. Tienen una jerarquía, tienen un orden, tienen unos estatutos, por así decirlo, que permiten entonces la obediencia de la base a quien ejerce el mando, a quien está en la cúspide de la organización. De manera que hay obediencia. Y hay, obviamente, mecanismos de sanción a quienes desobedezcan las órdenes del superior jerárquico dentro de esta organización delictiva. Elementos característicos, el empleo de las armas. Indudablemente, un grupo armado organizado requiere que tenga manejo de armas. Constituye un elemento característico y diferencial de los GAO, porque de otro tipo de organizaciones, disculpe, porque el GAO cuenta con un equipamiento armado similar al de la infantería militar. En algunos casos, inclusive, lo superan. Y este fenómeno se ha visto, por ejemplo, con los grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico en México. En varios escenarios se ha visto, por ejemplo, cómo se ha planteado esa discusión de que estos grupos que se abastecen del narcotráfico, igualmente en Colombia, cuentan con armamento en ocasiones más sofisticado que el del Ejército Nacional. Luego, entonces, claramente se trata de grupos peligrosos que cuentan con que emplean las armas para el cumplimiento de sus propósitos. Nótese acá que dentro de los grupos armados organizados no se hace una distinción en cuanto al fin. Si se trata de grupos cuya finalidad es el lucro o cuya finalidad puede ser política, inclusive de toma del Estado, toma del poder, que son los grupos disidentes. Acá lo que se analiza es que sean grupos armados, organizados, que tengan una estructura jerárquica, que tengan un control territorial, que tengan además uso de las armas y un equipamiento armado similar al del ejército, al de la infantería militar. Que además busquen una consecución de lucro y control parcial de rentas ilícitas. Nótese entonces que dentro de esta distinción sí se plantea el lucro, pero también se abarca otro tipo de organizaciones con finalidad política, pero que deben sostenerse
económicamente y para ello emplean la violencia y emplean conductas ilícitas como el secuestro o el narcotráfico. Desde una perspectiva teleológica, la motivación para construir un grupo armado es la de generar lucro desde la ilegalidad, el crimen, la violencia, ambición por el dinero y el poder. Es el objeto principal de esas organizaciones. De modo que motivaciones políticas o reivindicaciones sociales no constituyen el motivo de su existencia, pero insisto, no se descarta. ¿Por qué lo digo? Porque dentro del organigrama de los grupos armados organizados en Colombia también hay grupos disidentes. Luego, entonces, no se puede plantear que se excluya de la aplicación de los GAO estos grupos cuando ellos manifiesten que plantean una finalidad política, cuando incurren precisamente en una consecución de lucro y concesión parcial de rentas, cuando incurren en el uso de las armas para el sometimiento y obtención del poder. Realización permanente de conductas punibles, esto se trata en cuanto a una duración del tiempo, que se especializan en la comisión de actos delictivos que son objeto de la aplicación del Código Penal, pero claramente cuáles delitos. He ahí la dificultad. Se trata entonces de delitos graves, se trata entonces de delitos que pongan en riesgo a la comunidad como el homicidio. También se plantea en el Código Penal el concierto para delinquir, que pone en riesgo la seguridad pública. Es decir, son delitos de gran impacto frente a los cuales amerita un trato diferencial en la persecución del delito. Control territorial, ya se había hecho mención de este punto. Las características de las economías ilegales que manejan los GAO para su despliegue delictivo requieren de un dominio territorial y población que les garantice un ambiente controlado para la producción o extracción de productos que generen rentas ilícitas. De manera que también ejercen un control territorial y ese control territorial implica entonces ese beneficio económico y ese control en búsqueda del poder, del dominio de las personas y además inclusive de las instituciones públicas que se encuentran dentro de ese marco territorial. De manera que, como ya lo indiqué y quiero especificar en este punto, actualmente hay dentro de los GAO grupos que en principio, y ellos mismos lo han manifestado, persiguen fines políticos. Sin embargo, dentro de la caracterización de la norma también debe tenerse en cuenta que cumplen con todos los presupuestos señalados en las directivas y en la normatividad para tenerlos como grupos armados porque emplean precisamente artillería militar, dominio territorial, cuentan con un grupo considerable de personas que ponen en peligro la seguridad pública, que además cuentan con una estructura jerárquica de obediencia y que en suma corresponden o constituyen un grave peligro para la seguridad de la población y del Estado. Entremos entonces a analizar los grupos de delincuencia organizada. Serían entonces las estructuras tipo B. ¿Cuáles son las características que se plantean en la exposición de motivos? Inestabilidad en sus líneas de mando y control. Y esa inestabilidad en sus líneas de mando y control conlleva entonces a que no se trata de unas organizaciones tan jerárquicamente organizadas como los grupos armados, pero que sí cuentan con algún tipo de organización que puede ser maleable, que puede variar. Tienen un alcance regional realmente y para que tengan esta categorización tipo B, no tienen un control territorial lo suficientemente extenso, sino que pueden afectar delictivamente a una región en específico, a un grupo de población específico, inclusive puede ser en distintos sectores, sin embargo, sin los alcances que tienen los grupos armados, especialmente en factores como, por ejemplo, la artillería que utilizan y los métodos de disuasión. Esa violencia extrema que pueden llegar a ejercer los grupos armados no son necesariamente los del grupo de delincuencia organizada, sin restarle importancia al impacto delictivo de las conductas que realizan. Atomización en el ámbito local con capacidad de cohesión en estructuras de delincuencia común. Se plantea entonces que dentro de otras estructuras delincuenciales también los grupos de delincuencia organizada se abastecen de este tipo de delincuencia para sus propósitos económicos. Características multicriminales, urbanas y impacto territorial. Como quiera que
la búsqueda principal de estos grupos, y esto ya se estipuló en la ley, y este sí es un propósito que quedó en la ley, esa caracterización, ese comportamiento delictivo con un ánimo de lucro, pues esa caracterización multicriminal implica entonces que se pueden realizar una serie diversa de delitos, hay un propósito claro de la comisión de una serie de delitos con el ánimo de lucro, pero que tienen un impacto no tan agresivo o tan significativo como un GAO, pero sí cometen una serie de delitos o varios delitos que tienen un impacto territorial, pero que en todo caso sigue siendo reprochable y grave. Comportamiento delictivo de peligrosidad y de violencia moderada. Pueden ejercer la extorsión, pueden ejercer la violencia física, inclusive los homicidios, pero insisto, no con la capacidad de letalidad que sí cuenta un GAO. Que inclusive, nótese cómo dentro de esa atomización en el ámbito local o inclusive regional, existen GAOs que se valen de los GDO para sus propósitos delictivos. Grupos armados, Clan del Golfo, en fin, que se valen de grupos de delincuencia organizados distinguibles y ubicables en regiones o en localidades para la comisión de delitos. Luego, entonces, se trata entonces de una cooperación, si se quiere, delictiva entre este tipo de estructuras que obviamente se pueden caracterizar y diferenciar, pero lo importante, determinar que el grupo de delincuencia organizada tiene un menor impacto que el grupo armado, pero que no por ello deja de ser una delincuencia grave que merece un trato especial por parte de las autoridades, que amerita un trato o una distinción respecto a una persecución criminal ordinaria. ¿Qué establece entonces la ley 1908 del 2018? Y aquí es donde se puede incurrir entonces en imprecisiones, como quiera que el grupo armado organizado, como ya lo indiqué, lo establece el Ejecutivo, mientras que el GDO depende de los hechos jurídicamente relevantes. Entonces, ¿qué es lo que nos lo señala el artículo segundo de la ley 1908 del 2018? Grupo delictivo organizado. Resalto las características principales para agilizar. Es un grupo estructurado de 3 o más personas que existen durante cierto tiempo y que actúen concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo. Y entraré ya a discutir por qué la Convención de Palermo y por qué no comparto esos criterios, pero con miras a obtener directo o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Los delitos cometidos por esos grupos no necesariamente tendrán que ser de carácter transnacional. Se hace esa aclaración, ¿por qué? Porque es que, adentrándonos a la Convención de Palermo, es una convención que ataca el crimen de cuello blanco. Y una de esas características del crimen de cuello blanco, que tienen que ver con actos de corrupción, delito de escritorio, ¿sí?, es que se puede llevar a cabo, y por lo general se lleva a cabo de carácter transnacional, en el blanqueo de capitales o lo que acá conocemos como lavado de activos, ¿sí? Y ese es el problema, porque lo que noto en el ordenamiento jurídico colombiano es que se aplica esta normatividad para las estructuras criminales como los GAO, a partir de una serie de requisitos, o los GDO en este caso, a partir de una serie de requisitos que son destinados en la Convención de Palermo para la persecución de delitos de cuello blanco. Sin embargo, dentro de la exposición de motivos, como vamos a ver, la legislación, que sirve de fundamento de la legislación, se habla de delitos como, por ejemplo, el hurto, el homicidio, y no necesariamente esas conductas delictivas son propiamente delitos de cuello blanco. Dentro de esa categoría, si se quiere, dogmática de cuello blanco. Se trata de una criminalidad frente a la cual en principio la Convención de Palermo pareciera que no la abarca de manera tan clara, ¿no? En ese orden de ideas, entonces, para los fines de la Convención de Palermo, Ley 800 del 2003, grupo delictivo organizado, se entenderá por grupo estructurado de 3 o más personas, y básicamente la norma colombiana es una estructuración, es una copia, por así decirlo, es una réplica de este artículo segundo de las definiciones.
Sin embargo, el criterio para aplicar esta conducta delictiva, este marco especial de investigación y de afectación del plazo legal razonable, es la gravedad del delito. Y si partimos entonces de los requisitos planteados en la Convención de Palermo, donde se indica que es un delito grave aquel que conlleva una pena de privación de la libertad de 4 años, pues en el ordenamiento jurídico colombiano la mayoría de delitos contemplan una punibilidad muy superior a 4 años. Luego, entonces, ese criterio de gravedad en cuanto a la pena, conforme a la Convención de Palermo, no resulta suficiente, no es satisfactorio en el ordenamiento jurídico colombiano porque puede llevar a aplicar esta normativa de manera irresponsable, por lo menos arbitraria, para muchos casos de delitos frente a los cuales no revisten gravedad. ¿Cuáles son los criterios de gravedad que se sugiere acoger? Un delito grave, y atendiendo a que el ordenamiento jurídico penal colombiano busca la salvaguarda de bienes jurídicos, pues precisamente determinar esa gravedad a partir de la afectación o puesta en peligro del bien jurídico tutelado por las conductas delictivas desplegadas. También es un criterio válido la calificación jurídica. Nótese que el legislador ha establecido unos delitos base y unos tipos básicos y otros tipos que establecen agravantes de esos tipos básicos. Luego, entonces, si hay una calificación jurídica que el mismo legislador ha dispuesto que conlleva una gravedad, una circunstancia especial, pues este es un criterio que debe acogerse. En cuanto a la pena y demás criterios pertinentes, un delito es grave cuando tiene un trato especial por el legislador. Por ejemplo, cuando se restringen beneficios. Nótese que, por ejemplo, en el caso del hurto existen distintos elementos, distintas normativas que pueden disminuir la pena por indemnización, por el valor del objeto material del delito, mientras que existen, por ejemplo, el delito de extorsión o el delitos sexuales contra menores, que si bien es cierto no contemplan una punibilidad tan alta, sí conllevan una seria restricción de beneficios que ello imprime entonces un criterio de gravedad. Luego entonces en la exposición de motivos de la ley 1908 se establecen los siguientes delitos a tener en cuenta. Para ambas estructuras criminales, tipo A y tipo B. El homicidio. Homicidio de líderes de defensores de derechos humanos. Extorsión y secuestro. Hurto. Narcotráfico y minería ilegal. Corrupción. Utilización de niños y niñas y adolescentes. Son unos delitos frente a los cuales, atendiendo a los criterios normativos y estos delitos de la exposición de motivos, es viable aplicar la normativa ya referida, la ley 1908. En cuanto al término de detención preventiva para los GAO y GDO, ya se señaló GDO de 3 años, para los GAO es de 4 años, la medida de aseguramiento una vez se cumpla ese término se sustituye, y la solicitud de revocatoria establece una competencia territorial especial, es decir, solo se podrá solicitar la revocatoria ante el juez de control de garantías donde se formuló la imputación o donde se presentó o iba a presentarse el escrito de acusación. Tiene una competencia especial, territorial, claro, pero fijada por la ley. Es posible prorrogar las medidas de aseguramiento privativas de la libertad de los GAO y GDO cuando no se imponen con fundamento en la ley 1908. Es posible, la Corte Suprema, corrijo, debe hacerse un control material de la solicitud, como quiera que no es necesario ni obligatorio que para aplicar la ley 1908 la medida de aseguramiento se haya impuesto, por ejemplo, con fundamento en el artículo 313A del Código Penal. El fiscal perfectamente pudo acogerse a alguna de las finalidades del artículo 310, 311, 312 del Código de Procedimiento Penal, y ello no desdibuja que estemos ante un grupo de delincuencia organizada o un grupo armado organizado. No hubo necesidad, estimó de pronto el fiscal en ese momento, de acogerse a alguna de esas alternativas del artículo 313A, sino que le bastó con las normas convencionales para la imposición de la medida de aseguramiento. Esa es una discusión cuando, por ejemplo, se cumple el año y la defensa técnica peticiona la sustitución de la medida por el cumplimiento del año. La Corte Suprema en este radicado 111-603 señala que debe hacerse un control material de la solicitud y que especifica que si conforme a los hechos jurídicamente relevantes la medida contempla
En concreto, un caso de GAO o GDO, conforme a los hechos jurídicamente relevantes, el término de la privación de la libertad será de 3 años para los GDO y de 4 años para los GAO. No es prorrogable, es un término fijo, pero que es bastante extenso, más extenso que el del proceso ordinario. Se trae a colación el artículo 313A. Realmente lo que quiero resaltar de esta normativa es que se trata de criterios de peligro futuro y riesgos de no comparecencia como fines constitucionales. Estos no son criterios objetivos para la imposición de la medida de aseguramiento, porque indica de manera clara la norma que va dirigida al artículo 296 del Código de Procedimiento Penal, es decir, fines constitucionales, no requisitos objetivos de la medida. Tengan cuidado con eso, porque deben sustentarse los requisitos objetivos, a pesar de que sea una obviedad, porque, por ejemplo, muchos de estos delitos serán de competencia del juez penal de circuito especializado, o el mínimo de la pena supera los 4 años, pero en todo caso debe hacerse esa fundamentación, y estos criterios del artículo 313A son de carácter subjetivo, es decir, la necesidad de la medida de aseguramiento en cuanto al peligro futuro y el riesgo de no comparecencia como fines constitucionales. Entonces allí se plantea una serie de numerales frente a los cuales basta hacer lectura y una corroboración con elementos y evidencias para su estructuración. Realmente no tiene mayor dificultad. Es en concreto el contenido de la charla. Espero haya sido útil en cuanto a las referencias normativas y jurisprudenciales y se haya esclarecido un poco algunos criterios para la aplicación de esta normativa especial para la afectación del derecho a la libertad en los GAO, en los casos que se adelantan contra los GAO y GDO. Muchas gracias. Doctor Carlos, muchas gracias. Usted muy amable, muy generoso por su explicación. Aquí en efecto en el chat han surgido un par de preguntas que me interesa transmitirle y una que tal vez intente proponerle yo. Voy con la primera, que tal vez tiene que ver con el último tema que su merced tocó. Preguntan en el chat, ¿se puede prorrogar por el mismo término inicial la medida de aseguramiento impuesta a un integrante de un grupo armado organizado al margen de la ley o un grupo de delincuencia organizada? Precisamente esta decisión que hice referencia a la Corte Suprema de Justicia señala, primero, hay que hacer un control material de la solicitud, revisar los hechos jurídicamente relevantes. Nótese entonces que para que se caracterice la medida, o sea, para que se tenga que el caso debe abordarse como un GAO o GDO, no necesariamente, en la imputación no debe indicarse eso, porque en cuanto a los hechos jurídicamente relevantes, no debe hacerse alusión a la norma procesal aplicable. Me explico, es a la norma sustancial en cuanto al delito. El hecho jurídicamente relevante, por ejemplo, en la imputación, hace referencia en cuanto a lo fáctico, a las circunstancias, tiempo, modo y lugar de la comisión del delito. Bien. Y en cuanto a lo jurídico, una calificación jurídica, pero del delito. No hay un delito de grupo de delincuencia organizada, no hay un delito de grupo armado organizado, no. Hay delitos que cometen este tipo de estructuras. Luego, entonces, en la imputación por lo general no se dice, mire, es que se va a imputar como GAO o GDO. No, se va a imputar a varios sujetos como coautores de algunas conductas, por lo general autor de concierto para delinquir, en concurso heterogéneo como coautor a título de dolo de otros delitos, tráfico de estupefacientes, homicidio, secuestro, extorsión. Bien, pero en ese orden de ideas, en principio la imputación no debería, no tendría un escenario tan claro la necesidad de exposición en cuanto a la norma procesal aplicable, que si se va a regir procesalmente hablando, en cuanto, por ejemplo, restricción de la libertad, en cuanto, por ejemplo, mecanismos de investigación, que también los tiene de manera especial esta normativa. Lo que trae esta norma en concreto son precisamente unas reglas procesales y en este caso para la restricción de la libertad. Entonces, en la imposición de la medida de aseguramiento, como yo le indiqué, el fiscal perfectamente puede peticionar la medida de aseguramiento contra un integrante de un GAO o GDO partiendo de las normas habituales del artículo 308, 309, 310, 311 y 312. Sin acudir al artículo 313
A del Código de Procedimiento Penal. Perfectamente puede hacerlo, pero cuando se llegue al momento en que, por ejemplo, la defensa técnica solicite, ¿sí? La sustitución de la medida de aseguramiento o que la fiscalía peticione la prórroga de la medida de aseguramiento de 1 año a 1 año más, es allí cuando debe hacerse un control de los hechos jurídicamente relevantes y revisar si efectivamente estamos ante un integrante de un GAO o un GDO y si se le está atribuyendo delitos cometidos por un GAO y un GDO o un GDO. Y en ese orden de ideas la norma es clara. La medida de aseguramiento tiene una duración de 3 años para los GDO, de 4 años para los GAO. Luego, entonces, no hay necesidad de prorrogarla cuando cumpla 1 año. No se puede prorrogar por otros 3 años más o por otros 4 años más. Es un término fijo que una vez se cumple, la medida de aseguramiento debe sustituirse por una no privativa de la libertad. Listo, doctor, clarísima su explicación, muchas gracias. La siguiente pregunta que surge acá, ¿es posible aplicar la ley 1908-2018 en la solicitud de libertad por cumplimiento de plazo legal en caso de que la medida no se fundamente en los artículos 307 y 313A del Código de Procedimiento Penal? Sí, efectivamente, así se ha señalado. Nótese entonces que tratándose de estos delitos tienen un régimen de libertad especial. Entonces, tratándose de estas conductas delictivas, en cuanto a la imposición de la medida de aseguramiento, pues claramente el legislador ha establecido unas normas procesales que deben tenerse en cuenta al momento de resolver las solicitudes. Si en una solicitud de comúnmente llamada libertad por vencimiento de términos, yo prefiero utilizar la terminología de cumplimiento del plazo legal razonable para la privación de la libertad, pues en ese escenario, claramente debe analizarse si estamos en presencia de un integrante de estos grupos, si se le ha atribuido unos hechos jurídicamente relevantes, si se le ha impuesto medida de aseguramiento por estos hechos, donde participa como integrante y ejecuta delitos como integrante de un GAO o GDO, pues los términos de libertad no van a ser entonces los del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, porque para ello se cuenta con una normativa especial, ¿cierto?, que establece unos plazos legales razonables para la privación de la libertad, no solamente por el artículo 307A del Código de Procedimiento Penal, sino también dentro de las etapas procesales, por ejemplo, de la imputación a la radicación del escrito de acusación, se cuenta con un término especial distinto al de la norma ordinaria. Igualmente, de la radicación del escrito de acusación hasta la instalación de la audiencia de acusación se cuenta, de juicio oral, disculpe, se cuenta con un término especial distinto al de a la norma ordinaria o convencional, de manera que claramente el juez de control de garantías debe verificar ello, porque de estar restableciendo el derecho a la libertad utilizando la norma convencional que trae unos términos más cortos, en principio se estaría desconociendo la naturaleza del cargo, la naturaleza del caso y los hechos jurídicamente relevantes, ¿no? Y este es el llamado porque la misma Corte Suprema así lo ha planteado, y es que realmente cuando se impone una medida de aseguramiento, si bien es cierto técnicamente debería imponerse estas medidas de si es un GAO o GDO conforme al artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, además de otros requisitos, otra fundamentación, si el fiscal no lo ve como necesario para la sustentación de la medida, sino que basta acudir con la norma convencional ordinaria, ¿sí? Y pues entonces con ello básicamente será suficiente, pero ello no desdibuja los hechos ni la calificación jurídica. Y por ello debe tenerse especial atención a esos hechos jurídicamente relevantes, esa calificación jurídica para resolver este tipo de solicitudes frente a las cuales, insiste, el legislador ha planteado unos términos especiales y más extensos, los cuales no se pueden obviar porque son términos legales. Entiendo, doctor, muchas gracias. Esta pregunta quiero planteársela yo, un poco casi que como estudiante, y parte de un par de premisas. Uno, usted plantea al principio de su exposición pues un debate constitucional relevante que tiene que ver con la restricción
a la libertad personal y como una medida excepcional dentro del sistema acusatorio. Esa es una premisa. La segunda tiene que ver con que esta ley 1908 pues es una ley de 60 artículos que por lo que alcanzó aquí a conocer, pues solo tiene 3 sentencias, una exequibilidad condicionada y una inhibitoria. Es decir, son 60 artículos que solo han sido objeto de 3 procesos. Es decir, hay muchos debates constitucionales aún pendientes que dar. En esa medida, en ese contexto y tratándose pues de un debate que implica la restricción de derechos, ¿cuál cree usted, qué atisba usted, qué avisora usted que son los debates o las tensiones más importantes que aún están pendientes de resolverse en temas de restricción de libertad? Y a propósito, un asunto que su merced mencionaba y que tiene que ver con que en buena parte un elemento normativo para la determinación de un grupo de estos es una definición del Ejecutivo. Es decir, ¿qué problemas constitucionales usted atisba que aún están pendientes de resolver? En primera medida, se puede indicar que respecto al panorama constitucional de la norma, claramente hay unos escenarios que resultan neurálgicos, que seguramente serán objeto de debate ante la Corte Constitucional, como por ejemplo esa indefinición de los requisitos para que un grupo de delincuencia organizada sea categorizado como tal. Insisto, si se acude a la Convención de Palermo para establecer una serie de lineamientos de delincuencia organizada, cuando la fundamentación principal de esta normativa abarca estructuras tipo A y tipo B, que son los grupos armados organizados y grupos de delincuencia organizada. Y si miramos la exposición de motivos de la norma, lo que abarcan son conductas delictivas como el hurto, el secuestro, el homicidio, pues claramente pareciera que la Convención de Palermo no sería el marco normativo, digamos, más idóneo para la estructuración, especialmente de los GDO. Y en cuanto a los GAO, pues claramente se plantea una circunstancia igualmente llamativa, como quiera, que dentro de la exposición de motivos, insisto, exposición de motivos, ¿sí? Allí se llevaron a cabo unos debates en torno a los delitos y a las estructuras criminales que dirigía la norma, pero en cuanto al GAO, pues estimo que no habrá dificultad en la medida en que no es el juez quien determina en principio cuál es un GAO, ¿cierto? Más sí la participación y los hechos jurídicamente relevantes, esa inferencia razonable de autoría que vincula al investigado a un GAO, eso sí le compete al juez. Pero lo que respecta al GDO, veo falencias como quiera que esta normatividad se podría aplicar inclusive abusivamente a un grupo delincuencial de baja intensidad, ¿no? Y nótese que por lo menos en este caso, tratándose del narcotráfico, pues no habría problema. Pero pensemos en estos grupos delincuenciales pequeños de 5 o 6 sujetos que se encargan o que por lo menos se plantean como propósito delictivo, delincuencial, hurtar motocicletas en ciertos barrios. Nótese entonces que salvo mejor criterio o ciertas características, allí encontramos entonces esos linderos frente a los cuales difícilmente se podría, o por lo menos se podría llevar a equívoco respecto a la aplicación de la norma, podría ser una aplicación abusiva. De manera que en esa indefinición de criterios, esa ambigüedad podría entonces permitir una afectación de derechos, que creo que tendría que prestar atención. En cuanto al plazo razonable, estimo que es apropiado, se insiste porque dentro de ese plazo legal razonable, y también allí puede presentarse una dificultad. Si se plantea un término extenso, el plazo legal razonable, y uno de sus fundamentos es la dificultad o complejidad del caso, en principio no todos los casos revisten complejidad, aún tratándose de un GAO o GDO, porque en algunos casos el proceso está tan decantado en cuanto a un GAO o GDO que en concreto lo que se pretende tratar de establecer es la responsabilidad penal de un solo individuo cuando ya en concreto hay una estructuración clara respecto de la estructura criminal, por ejemplo, contra los GAO.
En estas, por lo general, en los procesos que se adelantan la justicia especializada, no se entra a evaluar el propósito del grupo, la existencia o no del grupo, porque claramente son grupos que son muy conocidos. Estoy hablando, por poner un ejemplo, el Clan del Golfo u otros. Es decir, no hay equívoco frente a ello. Lo que se entra a revisar es precisamente si esta persona participa en estas estructuras criminales, ¿no? Mientras que en los GDO sí podría llevar a más complejidad. Y en todo caso, nótese que el término de privación de la libertad más extenso es el de los GAO, que es de 4 años. Es decir, hay una serie de circunstancias allí que revisadas en cuanto al plazo legal razonable, también podrían tener un trato discriminatorio y una serie de vacíos respecto a los criterios de necesidad de por qué en todos esos casos y tratándose de esos casos y de esas estructuras, por qué 4 años, frente a los cuales habrá que descontar los mismos términos o circunstancias de los parágrafos del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal. Luego, entonces, creería que esos son debates que seguramente se podrán suscitar en el ámbito constitucional, pero que en concreto pues corresponderá a cada autoridad judicial resolverlo en el caso a caso en su momento. Doctor, muchas gracias. Usted muy generoso por su explicación. Nos queda muy claro. En efecto, pues es un plazo de 4 años cuando seguramente habrá casos de esos que son fáciles. Entonces no se requieren los 4 años. En teoría, ¿no? Sí. Bueno. Solamente pues para transmitir nuestro agradecimiento desde la escuela, que indudablemente una mirada pues jurídico-procesal y constitucional sobre ese tema es fundamental. Entonces, en esa medida, nuestro agradecimiento muy especial para el doctor Carlos Cortés Otero, que con su experiencia pues, nos ha dado luces sobre la aplicación de esta ley 1008 del 18 para la judicialización e investigación de grupos armados criminales y de delincuencia organizada. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas del sector justicia que se conectaron a nuestra conferencia virtual. Me despido, un abrazo muy grande y que tengan feliz resto de tarde.